Gracias por acudir a esta convocatoria en el Centro de Salud Espartero, en la que me acompañan, por un lado, la doctora Mariló de los Mártires, que es gerente del área de salud de La Rioja, y don José Lorenzo, que es el director de proyectos informáticos de nuestra consejería y, por tanto, de nuestro servicio de salud, de nuestro sistema sanitario. Es la tercera vez que comparezco ante ustedes ante un proyecto como el de Selene de atención primaria. Si no recuerdo mal, la primera vez fue a mediados de julio del año pasado, porque anunciábamos la extensión en todo Logroño y a continuación, para terminar, en La Rioja, de esta aplicación. Lo hice también el pasado 8 de febrero, donde se había dado otro hito importante, como era una nueva versión de la aplicación, y donde traté de explicar en qué consiste ese proyecto, en su importancia y por qué esta forma de ir avanzando en el tiempo sobre él. Y hoy lo he querido volver a hacer porque estamos en condiciones de ofrecer datos muy concretos de cómo se está utilizando, del uso de Selene, de cómo funciona, y porque me ha parecido oportuno que podíamos dar, o que debíamos dar, un paso más. Y todos hablamos mucho de él, pero no hay mejor forma de conocer algo que viéndolo. Y entonces que tuviesen la oportunidad de ver a un profesional, en este caso va a ser un médico, con una enfermera, trabajando con un paciente que no lo vamos a tener delante, como pueden imaginar, pero en una utilización absolutamente real y sobre una historia que existe, que es de una persona, en esta aplicación, y por tanto ver cómo anda y cómo se puede utilizar. Voy a dar algún dato y alguna cuestión concreta más. Me parece muy importante resaltar sobre todo una cosa. En el desarrollo y en la configuración del sistema sanitario riojano tuvimos una idea muy clara, y era que había que potenciar el acceso, la accesibilidad y la historia clínica de los usuarios y de los profesionales sanitarios en una herramienta que además nos ayudase a configurar un sistema unitario conjunto donde todo pudiese estar coordinado y relacionado. Ese proyecto nos llevaba a tener que ir desarrollando, entre otras cuestiones, una historia clínica electrónica, por cierto, siguiendo las directrices del Sistema Nacional de Salud y absolutamente en línea de lo que se va marcando, pero que en nuestro planteamiento nos propusimos que cuanto antes fuese la historia de salud electrónica, de la que hoy se habla ya en todos los sitios, como la historia de un paciente con todos sus datos, con independencia de dónde le estén atendiendo o de quién le esté atendiendo, y por tanto esos datos tienen que ser perfectamente consultables, tienen que ser leídos y entendidos por cualquiera que lo utilice, y supone que se lleven a cabo con unos criterios homogéneos para que eso sea posible. En este orden de cosas, en su momento pusimos en marcha, ya funcionando, la historia electrónica, el Selene, en nuestros hospitales y en el resto del sistema. La extendimos a atención primaria y empezamos partiendo del primer proyecto que se hizo y del primer piloto, a configurarla de acuerdo a lo que los propios usuarios del sistema requerían para que su trabajo fuese en las mejores condiciones. Prácticamente es la única forma de poder llevarlo a cabo. Hay que empezar un día e ir adecuándola a todas las necesidades que se van planteando. De esta forma ha tenido importantes modificaciones. Ese proyecto lo tuvo en la versión 1,
y lo ha tenido en la versión 2 de una manera muy importante. En esa versión 2, la del 8 de febrero, no les voy a repetir toda la historia que les conté ese día, pero esa versión supuso una mejor accesibilidad, una sin duda mayor rapidez y unas mayores funcionalidades para los usuarios. A partir de ese momento primero se ha seguido y se viene utilizando con normalidad y por la generalidad de los profesionales de la atención primaria, y a su vez se vienen recogiendo nuevas sugerencias y nuevas indicaciones para continuar haciendo la herramienta más práctica y más útil. Y yo me he propuesto en esta temporada, además de lo que me habían contado y la información que en todo momento he tenido, ha sido ir comprobándolo e ir hablando con los centros, que los recorro habitualmente, pero ahora lo estoy haciendo de una manera expresa para tener de primera mano la información y poder tomar determinaciones sobre este proyecto, y hoy he querido que ustedes lo pudiesen ver también como una forma de tener un dato de primerísima mano de cómo está andando la herramienta. He dicho varias veces herramienta e insisto porque sin ninguna duda es una herramienta que se pone en manos de los profesionales, que se está haciendo, insisto también en ello, junto a ellos y llevando al programa todas aquellas indicaciones que se llevan a cabo solamente con un tamiz, que es que lo que se lleva nuevo, lo que se hace, lo que se modifica, sea y sirva para todos, que no sea algo que solo pida una persona o que pueda no ser útil para la generalidad del sistema, porque sin ninguna duda perderíamos cuestiones como las posibilidades de coordinación y de homogeneidad de esa historia de salud electrónica y del propio trabajo de los profesionales, y de algo que es muy importante en todo caso y que esta herramienta Selene en general está ayudando muchísimo, que es lo que se denomina continuidad asistencial, que una persona, el profesional sanitario que va a manejar sus datos, sea en el hospital, sea en un centro de salud, sea en otro centro de salud o en salud mental si toca, que tenga los antecedentes, los datos, la historia de esa persona, y que a su vez, como no, porque eso también saben que lo hemos conseguido y sin ninguna duda ahora todavía los datos que se pueden facilitar son mejores, que cualquier ciudadano pueda tener, siempre con garantías, que es un tema del que también voy a hablar, tenga esos datos de su salud, de su historia de salud, de su historia clínica en la mano en el momento que los precise o que los desee. La última versión, como les decía, de febrero, supuso un considerable incremento en su velocidad, funcionalidades nuevas que se incorporaron y que se ajustaron en la forma de estar en las pantallas como se había solicitado por sus usuarios, por los usuarios, y sin ninguna duda todas estas cuestiones lo que hacen es ir creando un entorno más confortable para el usuario, más cómodo y más seguro para que pueda realizar su trabajo. Pero todo lo que yo estoy diciendo podían ser palabras vanas si no se sujetasen a datos y a hechos, y por eso les voy a dar una serie de datos, aparte de la propia situación que existe en la generalidad de los centros de salud, por no decir en todos, donde se está atendiendo con normalidad, con rapidez. Puede haber unos tiempos de espera un poco más, un poco menos, pues muchas veces dependiendo del trabajo, de la complejidad del trabajo del día de un profesional, o incluso pues de cuestiones más afluencia de pacientes, la gripe o cualquier otra cosa, pero desde luego ni hay más dificultades para atender, para dar citas o para cualquier otra cuestión en este momento que la que podía haber hace un año o hace unos meses. En todo caso, me atrevo a decir que hay menos. Está comprobado que, como les he dicho, Selene AP se utiliza por una gran parte, por no decir la totalidad, y para que no me digan que no digo toda la verdad,
hay en algunos pequeños pueblos de La Rioja donde existe alguna dificultad para llegar, pero muchas veces por cuestiones de las líneas telefónicas, de comunicaciones, son pueblos muy pequeños, pero esa población que puede quedar en este momento fuera es muy pequeña, porque aunque sean 40 municipios hoy todavía de La Rioja de menos de 100 habitantes, el número total de población es muy pequeña, pero sin ninguna duda no hemos cejado en el empeño de llegar a todos, hasta el último. Les voy a dar estos datos que les estoy diciendo. En el mes de enero de 2011, la media de usuarios de Selene AP diaria fue de 789. La media de usuarios diferentes, porque cada uno puede entrar más de una vez, pero hubo 789 personas de media cada día, personas distintas que entraron a la aplicación. Supuso en el conjunto del mes 32.000 accesos. En febrero, ese número total de accesos se ha incrementado y pasan de 41.500. En este mismo mes de febrero, les estoy dando datos cerrados a 28 de febrero, las consultas que se llevaron a cabo desde atención primaria hacia atención especializada, entendiendo por atención especializada consultas con el Hospital San Pedro, con Civir, con el Centro de Salud Mental de Albelda o con la Fundación Hospital de Calahorra. El Hospital San Pedro y el Hospital de La Rioja están incluidos, y Carpa, ascendió a 17.166 consultas. Las citas que se dieron por el sistema llegaron a 298.683. Y los episodios que los médicos, porque en este caso los abren los médicos, los episodios se llama episodio a cada vez que a un paciente, aunque sea el mismo o distinto, se le abre historia por una patología diferente, o sea que puede ir al médico y no abrir un episodio, o puede ir un día y abrirle dos. Llegaron a 214.693 episodios. Son datos solo del mes de febrero. Se hicieron 133.464 prescripciones y se obtuvieron, prescripción y receta no es lo mismo, porque puede haber una prescripción que tenga para un enfermo crónico, que se tenga que repetir, y eso origina en el tiempo varias recetas. Pues en ese mismo mes, en febrero, Selene AP ha emitido 451.977 recetas. Datos, como les digo, del funcionamiento en este momento, en febrero de 2011, de Selene AP, que está a disposición de los profesionales. Quiero insistir un poco, si me permiten, por qué Selene y por qué la historia de salud electrónica. Lo he señalado antes, lo he avanzado. Era algo que considerábamos imprescindible para la mejor atención de los pacientes riojanos, que tuviesen una historia de salud electrónica, que además es el mecanismo que está siguiendo el Sistema Nacional de Salud, que son las recomendaciones que se están llevando a cabo desde el propio Ministerio de Sanidad, y que además resultan muy necesarias para que después esa historia de salud electrónica, esos datos clínicos de los pacientes, puedan ser consultados y compartidos con otros servicios de salud, con otros hospitales. Incluso ya se habla del proyecto de historia europeo, que también tiene estos requisitos. No hubiese sido posible realmente construir esa historia de salud electrónica sin haber dado el paso que hemos dado de una aplicación, ha sido Selene, que integrara todos los niveles asistenciales. Les he dicho antes también, y es un dato importante, es un dato de calidad, que es la continuidad asistencial del paciente, esos datos suyos que puedan ser ir de un centro a otro, de un especialista a otro, el simple hecho de que cambie de médico o cambie de domicilio, o el médico se jubile y le sustituya uno nuevo, que todos esos datos sean absolutamente legibles y utilizables. Y un dato muy importante del que creo que es necesario insistir, que es la seguridad.
con las aplicaciones y los sistemas anteriores era muy difícil garantizar la seguridad de los datos, incluso el cumplimiento de la normativa existente, teniendo en cuenta que son datos de salud de las personas y el nivel de protección que tienen con la Ley Orgánica de Protección de Datos. En este momento están absolutamente garantizados. Está garantizado el control de los accesos de los profesionales y de los ciudadanos cuando quieren acceder a la historia. Está también el almacenamiento de los datos y de las plataformas informáticas, es decir, de las aplicaciones, a través de un centro de proceso de datos y de un centro de respaldo que garantiza siempre cualquier error o cualquier en el funcionamiento del CPD o cualquier problema o de mantenimiento. Hay un centro de respaldo que contiene toda la información permanentemente. El programa evidentemente no está cerrado, estamos viéndolo a la situación que funciona hoy, que es prácticamente la que se puso en marcha el 8 de febrero, y es cierto también que a la vez que la herramienta se va mejorando, el equipamiento también, a pesar de ser un equipamiento de altas prestaciones, y las instalaciones en los centros se van acomodando cada día a las últimas mejoras técnicas y a las necesidades que plantean las aplicaciones. Pero el camino continúa, está abierto. Seguro que durará tiempo, pero creo que lo importante, y así se va comunicando a los trabajadores y a los centros, es la clara intención, no podía ser de otra manera, de mantener absolutamente actualizados esos sistemas y además de seguir poniéndolos al nivel y en las condiciones que los usuarios están determinando y están requiriendo, como decía, siempre que sean condiciones para el sistema. De esta forma se ha anunciado ya, y se les ha anunciado a todos los centros, que habrá 2 nuevas entregas de funcionalidades, que son las próximas y por eso puedo dar las fechas. Como digo, habrá más en el futuro sin ninguna duda, y estas nuevas funcionalidades estas entregas van a ser el 16 de marzo y el 11 de abril, si no me equivoco en el día. Insistir en que es el 2013 el año que ha marcado el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad como un plazo para que se adapten los sistemas de historia electrónica de todos los servicios de salud a la posibilidad de ser compartidos en todo el Sistema Nacional de Salud. Y desde luego les puedo decir que hoy La Rioja está preparada ya para participar plenamente en ese proyecto. Como ahora vamos a ir a una consulta en esta misma planta, creo que es del doctor Fernando Gallo, pues si quieren antes hacer alguna pregunta que les podamos contestar, que les pueda aclarar yo, o cualquiera de ellos, pues estamos a su disposición. Sí, de las recetas y las prescripciones que ha comentado, ¿son el volumen habitual que había también antes de este sistema? ¿Son más o menos las que se están tramitando? Las que se están haciendo ahora, el número de recetas es el único que se mantiene del sistema anterior, porque fundamentalmente el sistema anterior, que no estaba extendido en todos los centros de salud ni por todos los profesionales, solo se utilizaba en un determinado porcentaje, pues hace que sí que se utilizaba fundamentalmente, más que para las prescripciones, para las recetas, sobre todo cuando son recetas de crónicos, porque se hacen más en bloque, y el número era aproximadamente mantenido. Era de ese orden, 10.000 más o menos no es una gran diferencia. No así las prescripciones, que cuando estamos ahora en los números que le he dicho, en enero de 2011 las prescripciones fueron 145.000 y en enero de 2010 con el sistema anterior eran 85.000. No quiere decir que no se prescribiese más, sino que se lo hacía fuera del sistema de historia electrónica. ¿Y esas mejoras del 17 de marzo y el 11 de abril en qué van a ir o qué van a consistir? ¿Dónde van a...? Van a ser nuevas funcionalidades de las solicitadas en cuanto a
a cómo encuentran en el escritorio y en la pantalla determinadas acciones que tienen que llevar con más habitualidad, y entonces el profesional pide que es mejor que estén más cerca que tener que moverse de una pantalla a otra o tener que abrir otra. Muy bien, pues si les parece...